Fábula El sol y las ranas. Llegó el verano y se celebraban las bodas del sol. Regocijábanse todos los animales del acontecimiento, faltando poco, para que también las ranas fueran de la partida. Pero una de ellas exclamó: insensatas, ¿qué motivo tenéis para regocijaros? Ahora que es el sol, seca todos los pantanos y toma mujer, y tiene un hijo como él, ¿qué nos quedará por sufrir? Moraleja: antes de celebrar un acontecimiento, primero ve sus futuras consecuencias. Comentario: Fábula El sol y las ranas. Periódico Expansión. Política y escollos en la negociación pese a los puntos de encuentro. Acuerdo entre CES y PSOE para que los imputados por corrupción política dejen sus cargos públicos. Periódico El Mundo. Díaz justifica la economía sumergida. Esas personas no tienen más remedio. /oblicua. Parlamento sesión de control. Díaz justifica la economía sumergida. Esas personas no tienen más remedio. La presidenta de la Junta insiste en rechazar la supresión del impuesto de sucesiones que le demandan el PP y CES. Díaz elude responder al PP sobre su papel en el alquiler de sedes del PSOE para impartir cursos de formación. La presidenta de la Junta insiste en rechazar la supresión del impuesto de sucesiones que le demandan el PP y CES. Díaz elude responder al PP sobre su papel en el alquiler de sedes del PSOE para impartir cursos de formación. Susana Díaz, durante una de sus intervenciones en la sesión de control al gobierno, CM, la presidenta de la Junta insiste en rechazar la supresión del impuesto de sucesiones que le demandan el PP y CES. Díaz elude responder al PP sobre su papel en el alquiler de sedes del PSOE para impartir cursos de formación. J. Caro Romero, Sevilla, 11 de febrero de 2016. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha justificado hoy la existencia de un importante nivel de economía sumergida en Andalucía como consecuencia de la crisis. Según la presidenta andaluza, se trata de personas que no tienen otra manera de salir adelante porque padecen tal nivel de precariedad, que no tienen más remedio para mantener a sus familias, y aunque ha prometido incrementar las medidas de lucha contra el fraude y una nueva ley antes de julio, ha pedido no demonizar a estas personas. Susana Díaz ha hecho estas declaraciones en la sesión de control al gobierno del Pleno del Parlamento andaluz, donde el portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, le planteaba precisamente la necesidad de adoptar más medidas de lucha contra el fraude. Marín ha reprochado a la presidenta de la Junta que en los últimos años no se ha hecho prácticamente nada en esta materia. Ha recordado que en 1992 se trazó un plan estratégico que concluía, entre otras cosas, que en la provincia de Cádiz el 40% de la actividad procedía de la economía sumergida y que, después de 24 años, estamos en la misma situación. Cuando se comete fraude es un fraude a todos los ciudadanos, que acaban teniendo la percepción de que pagamos muchos impuestos porque siempre pagamos los mismos, ha advertido Juan Marín, que ha aprovechado para señalar, además, que hasta 4.000 andaluces se han empadronado en otras comunidades por tener aquí el impuesto de sucesiones más alto de España. La presidenta de la Junta ha replicado al portavoz de Ciudadanos que el camino no es bajar impuestos a los más ricos para apretar las tuercas a los de siempre y ha defendido que, en cualquier caso, la Junta ha logrado recaudar en los 2 últimos años 522 millones de euros en sus programas de lucha contra el fraude y tiene previsto recuperar otros 400 millones entre 2016 y 2018. Además, ha comprometido la adopción de nuevas medidas de control, como la creación de una oficina contra el fraude o la aprobación de una ley de subvenciones, que redunden en la protección de los más vulnerables, asegurando que, en esta materia, la Junta estará al lado de los ciudadanos de a pie y no de quienes se benefician desde los despachos de lo que es de todos. Por el contrario, ha criticado al gobierno de Rajoy por haber hecho amnistías fiscales para beneficiar a los grandes defraudadores y una reforma fiscal para que paguen más los que menos tienen. Al impuesto de sucesiones también se ha referido en su intervención el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, quien ha exigido a la presidenta de la Junta que elimine de una vez esa figura impositiva en Andalucía.
Moreno ha recordado la campaña de recogidas que su partido ha puesto en marcha para ganar la batalla por la supresión de este impuesto en beneficio de los andaluces, y aunque se ha congratulado porque Ciudadanos se haya sumado a esa misma reivindicación, ha demandado coherencia al partido de Albert Rivera, toda vez que han negociado un presupuesto de la Junta con el PSOE y no han exigido la supresión de ese impuesto. Por otro lado, Juan Manuel Moreno ha echado en cara las irregularidades contables que presenta la Junta, como ha puesto de manifiesto la Cámara de Cuentas en informes que recogen 440 millones de euros perdidos por la agencia IDEA u otros 60 millones en la Agencia de Medio Ambiente, y ha atribuido directamente a la gestión de Susana Díaz la financiación de manera inapropiada de las delegaciones de la Junta en Bruselas o Madrid. No es de extrañar que los interventores salgan huyendo de la Junta, ha dicho Moreno. Pero el portavoz del PP ha hecho especialmente énfasis en dos preguntas a Susana Díaz en relación con el fraude de la formación que la presidenta de la Junta ha dejado sin responder. En concreto, ¿cuánto dinero ha recibido el PSOE por el alquiler de sedes donde se impartían cursos de formación y si la propia Susana Díaz firmó algún contrato de alquiler en este asunto? La presidenta ha dado la callada por respuesta. Simplemente ha invitado al PP a mirarse los expedientes. Yo de esta noticia para comentarla empezaría por el titular comillas Díaz justifica la economía sumergida, esas personas no tienen más remedio cara de terror, cara pensativa, cara llorando a mares, cara haciendo pucheros. No es solo que la corrupción de todos los casos que conocemos en Andalucía sea del presunto fraude de los cursos de formación para desempleados, sea Mercasevilla, el de los ERES, si ni Chávez, ni Griñán, se han llevado dinero, ni Susana Díaz tampoco. ¿Dónde está el dinero? Al menos deberían saber quién se lo ha llevado o se lo está llevando, y otros tantos que han provocado que no solo las personas no podamos trabajar continuamente, sino que además ha producido que sea en economía sumergida, comillas cobrar en negro, sino que la gestión de los responsables ha provocado que estas personas trabajadoras no puedan cotizar a la seguridad social, por lo cual, también es una mala práctica de la administración, que ha permitido la no cotización de las personas y por lo tanto han contribuido a que las personas no tengan una pensión contributiva, también han contribuido a que haya falta de médicos, falta de centros médicos públicos con todos los medios necesarios, falta de maestros y profesores, y otras carencias. Digo yo que al igual que cuando una persona hace esto de no cotizar a la seguridad social enseguida se le hace una inspección y se le llama a declarar y se le dice que ha hecho determinado delito y por ese delito o se le hace pagar una multa o se lee en causa para llevarlo ante un juez y a la cárcel, y cuando lo hace la propia administración eso es también lo mismo, ¿verdad? Asimismo han provocado desahucios, falta de comida, ropa y calzado haciendo que las personas tengan que ir a ONGs a solicitar ayudas. Todos los casos de corrupción de Andalucía y del resto de España que también nos ha afectado, de ahí la crisis, para que después diga el señor Sánchez que en su partido no hay corrupción. La corrupción golpea al bipartito inmaculado del PSOE y Compromís. 19 de febrero de 2016. Ximo Puig y Mónica Oltra se han visto sorprendidos por la imputación de varios altos cargos de ambas formaciones y de Esquerra Unida en el caso Imelsa. Por suerte ha coincidido con Púnica. A Ximo Puig y Mónica Oltra no les podría haber llegado en mejor momento el levantamiento del secreto del sumario de la trama Púnica, que ha servido para amortiguar la repercusión del primer caso de presunta corrupción en su bipartito del Cambio, con la prensa enfrascada en escudriñar los 79 tomos acerca de los manejos de Francisco Granados y David Marjaliza. Apenas ha trascendido fuera de la Comunidad Valenciana la imputación de 6 altos cargos del socialismo valenciano, Compromís y Esquerra Unida, la marca regional EIU, en el caso Imelsa, el que supuestamente comandaba el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus. Varios de ellos formaron parte del Consejo de Administración de la citada empresa pública. En concreto han sido llamados a declarar en calidad de investigados. Tras la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal ya no existe el término imputado. Los vicepresidentes segundo, tercero y cuarta de la Diputación de Valencia, el socialista Toni Gaspar, a su vez alcalde de Faura, Emilia Altur, de Compromís, y Rosa Pérez Garijo, de Esquerra Unida y quien entregó a las autoridades las grabaciones del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. Además tienen cita en el juzgado el secretario de Política Institucional del PSPV número 3 de la formación socialista,
José Manuel Orengo, el alcalde de Gestalgar, el socialista Raúl Pardos, y Emili Mira, de Compromís. Tanto el presidente Puig como la vicepresidenta Oltra se apresuraron a invocar la presunción de inocencia que no conceden a otros y aclarar que todos ellos han renunciado de forma cautelar a sus cargos. No obstante, con trampa, en el caso de Raúl Pardos, el presidente de la Generalitat ha decidido mantenerle al frente de la alcaldía de Gestalgar porque según en la cuestión está referenciada a lo que pasó en la Diputación, y esa es razón suficiente según él. Por su parte, Oltra aprovechó para criticar la intención del PP de querer poner el ventilador. No todo el mundo es igual, aquí hay gente reacciona desde el minuto 1, presumió. Entre él Luis Sefuerte y haber apartado en menos de 3 horas de forma cautelar a las personas que están en esta situación, hay un abismo, recalcó. Al poco tiempo Puig y Oltra ya habían cambiado de tercio y estaban de nuevo cargando contra Rita Barberá y Mariano Rajoy porque su situación es insostenible. Periódico El Mundo. La Junta perdió 800 millones de la Unión Europea para formar a desempleados. 23 de octubre de 2015. Periódico ABC Sevilla. La Junta pierde otros 194 millones de euros de la lucha contra el paro. 28 de diciembre de 2015. Andalucía devuelve en 4 años 463 millones al Estado que estaban destinados a políticas activas de empleo. Periódico El Economista. Andalucía tarda 6 años en bajar su tasa del paro del 30%. Funcas espera que la tasa de paro nacional baje 2 puntos en el año 2016, hasta situarse en una media anual del 20,1%, la más baja desde el año 2010. Una de las características es que la disparidad entre autonomías se ampliará de forma que entre Andalucía, la comunidad con más desempleo, y Navarra, la que menos, habrá una diferencia de más de 18 puntos, 29,6% frente a 11,4%. En el caso de Andalucía, la media anual estimada por Funcas será del 29,6%, con lo que conseguirá bajar del 30% por primera vez en los últimos 6 años. Sin embargo, seguirá siendo la autonomía con mayor tasa de desempleo. También lo ha sido en 2015, cuando ha registrado con una tasa de paro del 31,54% de media, es decir, 9 puntos y medio más que el promedio nacional. Además, según el proyecto Audit Urban, 7 ciudades andaluzas tuvieron el pasado año más de un 30% de su población activa sin empleo. Los casos extremos son los de Sanlúcar de Barrameda y la Línea de la Concepción, ambos en Cádiz y con tasas superiores al 40% de paro. Le sigue Jerez de la Frontera, con un 39,4%, y otras 7 ciudades andaluzas, Cádiz, Jaén, el Puerto de Santa María, Dos Hermanas, Córdoba, Huelva y Almería, también tuvieron en 2015 un nivel de desempleo superior al 30% de la población activa, niveles de 2009. Aunque el problema del paro es más grave en Andalucía, otras 12 comunidades tampoco conseguirán recuperar el nivel de paro que tenían el año 2009. Solo 4 autonomías conseguirán rebajar la tasa de paro que registraron de media en 2009, son Baleares, que registrará 2 puntos menos, La Rioja, que tendrá un punto menos de paro, y Comunidad Valenciana y Cataluña, que registrarán una tasa muy similar a la de 2009, aunque ligeramente más baja. La comunidad que se quedará más lejos del nivel de 2009 es, por el contrario, Extremadura, que, según las previsiones de Funcas, cerrará 2016 con una tasa de paro 7 puntos superior a la que tenía en 2009. Le siguen Castilla-La Mancha y Galicia, que se quedarán con 5 puntos más de paro de la que contaban en el ejercicio 2009. Uno de los efectos de la crisis ha sido la ampliación de la brecha entre la tasa de paro de unas y otras comunidades, mientras que en 2008, la diferencia entre la comunidad con más desempleo, Extremadura, y la que menos, Navarra, era de 8 puntos, en 2016 se ampliará a 18 puntos, menos el 15%. Y es que, según las previsiones de Funcas, después de Andalucía, Canarias será la autonomía con mayor tasa de desempleo, con un 28,7%. Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana también tendrán tasas superiores al 20%, y, por tanto, se quedarán por encima de la media nacional. Entre el 15 y el 20% de paro ahora 7 autonomías, Galicia, Asturias, Castilla y León, Cataluña,
Baleares, Cantabria y Comunidad de Nota, Andalucía varó desde 2007 12,76% hasta 2016 21%. La primera región de España. Cara llorando a mares. Cara llorando a mares. Cara de terror. Cara de terror. Cara haciendo pucheros. Cara haciendo pucheros. Andalucía es la comunidad autónoma más grande de España por capitales de provincia 8 y por extensión geográfica. Recordemos que Andalucía ha sido y es la región con mayor índice de desempleo de España y de Europa, con el aporte de 1.198.000 de parados del total de España, 4.780.000 después de 35 años de gobierno del PSOE. Así han hecho su agenda social. Vamos, un ejemplo: cara haciendo pucheros, cara de terror, cara pensativa, cara sonriendo, cara ligeramente sonriente. Esto es lo que PSOE le importa a los trabajadores, voten a quien voten. Cara llorando a mares. Cara haciendo pucheros. Periódico El Mundo. Política. Imputados por la comisión de un presunto delito de prevaricación. Ciudadanos descarta pedir el cese de los 2 altos cargos imputados. Hiperlínea. Ciudadanos ha descartado pedir la destitución de los 2 altos cargos del gobierno de Susana Díaz que han sido imputados por la comisión de un presunto delito de prevaricación, al entender que no se trata de un caso de corrupción política. Así lo ha confirmado a El Mundo de Andalucía un portavoz de la formación que lidera Juan Marín en Andalucía, invocando el acuerdo por el que Ciudadanos facilitó la investidura de Díaz tras las últimas elecciones autonómicas. El documento El partido asume el discurso del gobierno andaluz, invoca para ello el acuerdo que facilitó la investidura de Díaz. Antonio Salvador Sevilla, 26 de febrero de 2016. Ciudadanos ha descartado pedir la destitución de los 2 altos cargos del gobierno de Susana Díaz que han sido imputados por la comisión de un presunto delito de prevaricación, al entender que no se trata de un caso de corrupción política. Así lo ha confirmado a El Mundo de Andalucía un portavoz de la formación que lidera Juan Marín en Andalucía, invocando el acuerdo por el que Ciudadanos facilitó la investidura de Díaz tras las últimas elecciones autonómicas. El documento establece el compromiso de apartar a todo cargo orgánico que resulte imputado por corrupción política. El argumento de Ciudadanos es el mismo que ha esgrimido el Ejecutivo Autonómico para mantener en el puesto al actual y al anterior director gerente del Servicio Andaluz de Empleo, SAE, Julio Coca Blanes, y Antonio González Marín, respectivamente. Julio Coca y Antonio González Marín prestaron declaración el jueves como investigados ante la titular del Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, María de los Reyes Flores, que dilucidas y los 2 altos cargos cometieron delitos de prevaricación, malversación y contra el derecho de los trabajadores. Denuncia de asesores de empleo despedidos. La investigación judicial tiene su origen en la denuncia presentada el pasado 5 de octubre por 18 de los 413 asesores de empleo contratados en 2008 para el Plan MEMTE, que fueron despedidos el 31 de diciembre de 2013, pleiteando esa decisión en los tribunales. Al menos 3 lograron que se declararan nulos sus despidos, sin que 2 hayan sido readmitidos todavía. Fuentes judiciales indicaron que Antonio González Marín, nombrado director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, el pasado 19 de enero, declaró que la Junta optó por indemnizar a los antiguos orientadores laborales en lugar de readmitirlos, para lo que se presupuestaron 5 millones de euros en 2015. Julio Coca, el actual director gerente del SAE, asegura a la juez que los criterios sobre recurrir o no las sentencias los marcó el servicio jurídico de la Junta y que no recibió ningún requerimiento judicial para ejecutar las sentencias de los despedidos. Otras fuentes consultadas dijeron que, tanto González Marín como Coca, que rechazaron contestar las preguntas de la acusación, dijeron que las competencias para ejecutar las sentencias eran de los delegados del SAE en cada provincia. Por ello, los abogados de los denunciantes estudian pedir a la juez que cita a aquellos en calidad de investigado. Los 2 imputados aportaron a la instructora 54 documentos que, en su opinión, laminan por completo las inciertas tesis que sostienen los denunciantes. A su juicio, los hechos que les atribuyen no son ciertos y actuaron conforme a derecho y velando por los intereses de los trabajadores. El abogado de González Marín considera que las conductas prevaricadora y malversadora imputadas no tienen el menos encaje en hechos penalmente típicos y pide el archivo de las actuaciones. Ya están incumpliendo el pacto de gobierno y engañándonos. Cara llorando a mares.
cara de terror, cara haciendo pucheros. El siguiente titular periódico El Mundo Ciudadanos descarta pedir el cese de los dos altos cargos imputados. El partido asume el discurso del gobierno andaluz, invoca para ello el acuerdo que facilitó la investidura de Díaz. Me lleva a pensar que es que Susana Díaz, caso cursos de formación para desempleados y supuestamente en el de los ERES, está imputada o investigada no solo por el Parlamento andaluz, sino también supuestamente en el juzgado que corresponde y que la están protegiendo, en lugar de decir que se vaya, que dimite y los millones de euros dónde están, y todos los parados y que no han podido cotizar a la seguridad social, cara haciendo pucheros, cara de terror, cara llorando a mares. Otro ejemplo de lo poco que le importan los trabajadores a la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista Obrero Español. Habitualmente no comparto ideas con el señor Iglesias, pero en este caso voy a hacer referencia a una frase que dijo en la investidura del señor Sánchez, refiriéndose a las siglas del PSOE, dijo que había perdido la S de socialista y la O de obrero. Hombre, espero que la SS de socialista no la haya perdido, pero sí que hace muchos años ha perdido la O de obrero. He aquí el ejemplo. Periódico El Mundo. El SAE cuenta con 3 técnicos de prevención de riesgos laborales para una plantilla de 2.834 trabajadores y 209 centros de trabajo. Laura Garófano, Cádiz. 3 de marzo de 2016. Periódico El Mundo. Díaz retoma la política andaluza aplicando el rodillo sobre la oposición. Esto lo llevan haciendo 30 y tantos años en Andalucía. Y el PSOE dice que no quiere pactar con el PP porque durante 4 años han impuesto políticas de rodillo y PSOE lleva 30 y tantos años haciéndolo en Andalucía. Aquí no pasa eso, ¿por qué? Pero además en el caso de estos últimos 4 años esas políticas han tenido que hacerse por imposición de Bruselas, Unión Europea. Primero, no respetando al Partido Popular cuando ganó en Andalucía las elecciones. Segundo, tampoco quiere respetar el Partido Socialista al Partido Popular ahora que ha vuelto a ganar las elecciones generales, aunque no con mayoría absoluta. En este caso debería tener más sentido de Estado y pactar con el PP, respetando así de los trabajadores que votaron a PP y a PSOE. En definitiva, los trabajadores, tanto los que votan PP como PSOE y otros partidos, queremos que el señor Sánchez hable y pacte con el PP y con Ciudadanos, respetando que el señor Rajoy vuelva a ser presidente de ese gobierno, pues así lo han querido los españoles. A mí, como supongo que a tanto miles de españoles, nos gustaría saber cómo podemos conseguir que los parlamentarios no cobren ni un euro hasta que no lleguen a un pacto de gobierno, porque los españoles también podemos intervenir en las cuestiones de Estado aparte de votar en las elecciones. Debe de existir un cauce legal y pacífico al cual podamos acogernos los ciudadanos para que estos señores lleguen a un pacto de gobierno, de mínimos como son, por ejemplo, cómo se a financiar las pensiones, un pacto real y verdadero educativo donde el primer punto sea la devolución al Estado de las competencias educativas y de sanidad, duradero en el tiempo. En cuanto al pacto educativo duradero en el tiempo, gobierne quien gobierne, aunque por el desarrollo social haya que modificar algún artículo o insertar otros según las necesidades socioeducativas reales, y que valore y respete el esfuerzo, superación del trabajo individual y de trabajo en grupo, importante ambas cosas para el desempeño futuro de un empleo, y también que se aprenda a valorar la diferencia, discapacidades y problemas de aprendizaje. En cuanto a cuota de los autónomos igual o por debajo del sueldo mínimo interprofesional gratis, por encima del salario mínimo interprofesional según lo que ingrese, que amos y amas de casa estén dados de alta como autónomos y que así coticen a la seguridad social, pues ellas también usan los médicos, siempre que no trabajen fuera del hogar, así tendrán una pensión contributiva cuando jubilen, aplicable también a mujeres o hombres maltratados, y padre o madre o ambos maltratados por sus hijos/hijas. Periódico El Diario. La condena a la presidenta del PSOE extremeño borra la sonrisa a Pedro Sánchez, termina el titular debajo del por Miguel Blasco. 03 de marzo de 2016. Menudo mazazo. Mientras el líder socialista se somete al debate de investidura y habla de corrupción, la máxima autoridad de su partido en Extremadura ha sido inhabilitada por prevaricar. Cuerpo en peor momento no le podría haber llegado a Pedro Sánchez la noticia de la inhabilitación de la presidenta del PSOE de Extremadura y exalcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, mientras el candidato a la investidura hablaba de corrupción y se batía este miércoles el cobre con Mariano Rajoy y Pablo Iglesias.
El juzgado número 2 de lo penal cacereño condenaba a Eras y a sus exconcejales de Turismo e Innovación a 8 años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación administrativa. El tribunal considera probado que la mujer que se sienta al lado de Guillermo Fernández Vara en la ejecutiva del PSOE de Extremadura troceó un contrato contraviniendo la ley para no tener que sacar a concurso el Festival de Artes Visuales Urban Screens. Tanto el PP como Podemos se apresuraron a pedir al presidente extremeño que cese inmediatamente a Eras. Sorprende que la reacción del PSOE haya sido esperar a que Carmen Eras pida la baja del partido porque ya no caben medias tintas. El Partido Socialista y su secretario general deben actuar de inmediato contra cualquier tipo de corrupción, sostenían los populares de José Antonio Monago en un comunicado. Se da la circunstancia de que Fernández Vara asistió este martes al discurso de Pedro Sánchez durante el pleno de investidura, y este miércoles también estuvo a primera hora en la tribuna, pero no para cuando saltó la noticia. Así se ahorró las preguntas de la prensa. Este jueves se supo por el PSOE de Extremadura que en la próxima ejecutiva se procederá al cese de Eras, solicitado por ella misma. Este es el segundo varapalo que recibe el líder socialista durante su examen parlamentario, que hasta él ha reconocido que tiene toda la pinta de que acabará en fracaso en la definitiva votación del viernes horas antes que la inhabilitación de la presidenta del PSOE de Extremadura se produjo el estallido interno del PSDE, cuyo líder, José Manuel Gómez Besteiro, está imputado por 4 delitos de corrupción, y aún así Sánchez le mantiene en el cargo. Periódico El Mundo. El descontrol con las subvenciones y la falta de personal, clave en el fraude. Información para revisar miles de subvenciones. La intervención de Almería solo cuenta con 7 funcionarios, la mayoría no licenciados. Nos tuvimos que pronunciar sobre fotocopias de fotocopias. Denuncia en el Parlamento la interventora provincial en Cádiz. La Junta tiene su intervención sin medios ni personal cualificado. Silvia Moreno Sevilla Silvia Moreno en 4 de marzo de 2016-23. 11. Descontrol con las subvenciones para los cursos de formación y escasez de personal cualificado para revisar cada uno de los miles de folios que componen los expedientes. Ese era el día a día en los departamentos de la Junta encargados de conceder, controlar y revisar las ayudas, según se desprende de las declaraciones de los interventores provinciales de la Junta en Almería, Juan José Castillo, y en Cádiz, Nieves Chao, ante la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el presunto fraude de la formación. La Junta les aporta las herramientas necesarias para hacer su trabajo. Pregunta a los interventores el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe, ni hablar, ni muchísimo menos, ni antes ni ahora, respondió la interventora de Cádiz, que admitió que en determinados departamentos de la Junta estamos fatal. Tanto Juan José Castillo como Nieves Chao coincidieron en afirmar que la Junta no dota de personal suficiente y con cualificación a los equipos encargados de controlar las subvenciones que reparte el gobierno andaluz. En la intervención de Almería, por ejemplo, tan solo hay 7 funcionarios, la mayoría del grupo C, de menor cualificación, para revisar miles de documentos. Solo el año pasado tuvieron que controlar unos 20.000 expedientes. En la intervención de Cádiz, para poder hacer el informe especial sobre las ayudas a la formación entre los años 2009 y 2012, tan solo había 14 empleados públicos, de los que 2 contaban con reducción de jornada, y únicamente 5 eran titulados de grado medio o superior, detalló la interventora. Este personal carecía de formación práctica en procedimientos de auditoría y menos en un tema tan específico y complejo con miles de documentos a analizar, subrayó la interventora Nieves Chao, que era la única especializada. El testimonio de los interventores de Almería y Cádiz confirma lo declarado ante la jueza Laya hace un año por el interventor responsable del control financiero en todas las empresas y agencias públicas de la Junta, Ignacio García Revilla, quien se quejó expresamente de la falta de medios con que deben realizar su trabajo él y sus compañeros. No solo es que falte personal, sino también que el que carece de la formación necesaria y los elementos más elementales para auxiliar a los interventores. Por ejemplo, no saben de contabilidad, como publicó este diario precisamente este interventor, que compareció ante la jueza Laya el 27 de marzo de 2015 como testigo, declaró que no tiene pruebas directas,
pero sí indirectas de que la Junta actuaba deliberadamente para beneficiar a determinados receptores de subvenciones para los cursos durante la comisión de investigación. El diputado del PP Jaime Reynolds preguntó al interventor de Almería si él también creía que la Junta, deliberadamente, estaba provocando el descontrol en las subvenciones. Lo desconozco, no tengo elementos para mantenerlo, respondió Castillo. En la declaración de ambos interventores también quedó patente el descontrol que había con los expedientes. Nieves Chao relató cómo llegó a su departamento la documentación que debían revisar para hacer el informe especial un viernes a última hora. Llegaron un montón de cajas y algunas en muy malas condiciones. Así no me podía hacer responsable de esa documentación, expuso la interventora. El lunes siguiente, personal que supuestamente conocía los expedientes ordenó las cajas y las numeró, pero, al abrirlas, descubrieron que todo estaba muy desordenado, tanto que, ante tal cúmulo de papeles, era posible que un documento trascendente no estuviera allí. De hecho, hubo papeles que no pudieron encontrar, aunque puede que estuvieran, destacó la interventora, que puso como ejemplo los partes de firmas de los alumnos asistentes a los cursos. No solo faltaban documentos sobre las subvenciones o estaban desordenados, sino que tuvimos que pronunciarnos sobre fotocopias de fotocopias de fotocopias, detalló. Un cúmulo de irregularidades sin comparación posible con otro caso análogo en la larga trayectoria profesional de esta funcionaria. Periódico El Mundo. Balance de gestión. La presidenta de la Junta comparece ante el Parlamento. Moreno desaloja de su zona de confort a Susana Díaz. La presidenta reitera promesas, ignora las advertencias de Ciudadanos y lanza ataques personales a la oposición. Llama antigua a Cortés, IU, y Che Guevara. Bolivariana Rodríguez, Podemos. Carmen Torres, 2 de marzo de 2016. Periódico ABC. El rechazo a la investidura de Sánchez pone en riesgo a alcaldías de Podemos. El PSOE sopesa dejar en minoría a Carmena y a los alcaldes de Valencia, Zaragoza y Santiago si Sánchez no es investido antes del 2 de mayo. 3 de marzo de 2016. Otro tema, ETA y guerras diferentes. Periódico El Mundo. Argentina sí investigará a ETA por lesa humanidad desde 1994. Información. Admite la querella de Dignidad y Justicia contra 22 miembros de Batasuna y 19 jefes de la banda terrorista. Entre los querellados está Adolfo Areis, portavoz de Bildu en el Parlamento navarro. Hemeroteca. Dignidad y Justicia se querellará en Argentina contra HB y 19 etarras por delitos de lesa humanidad. Ángeles Vázquez. Madrid, 4 de marzo de 2016. Ya se podría hacer en España. Cara con amplia sonrisa y los ojos normales. Manos aplaudiendo, tono de piel medio. Primero, aunque a lo que voy, hacer referencia es diferente. Se podría arreglar de una vez por todas las guerras de Siria, Irak, Irán y otros lugares de esos territorios y buscar a los responsables de la provocación de las guerras y sentarlos en el Tribunal Penal Internacional, sean quienes sean, acusándolos de delitos lesa humanidad, por los muertos, desplazados, el hambre y otras carencias provocadas en las diferentes guerras. Por esta razón quieren que acojamos a refugiados, no encontrándonos ahora mismo en situación de poder acoger a nadie, pues en Andalucía tenemos 1.198.000 parados del total de España 4.780.000. Al existir tanto paro, desempleo, hay muchas familias que tienen la necesidad de pedir ayudas sociales, comida, calzado y ropa, pérdida de vivienda. B. Estaría bien también que quienes han provocado la crisis que tenemos en España, que fueron llamados también a declarar, por mala gestión al Tribunal Penal Internacional, por la mala gestión o bien por supuestamente haberse llevado dinero público indistintamente de cómo se llame el delito, por delitos lesa humanidad. Esta crisis ha provocado que muchos se suiciden, en el fondo una muerte, o problemas psicológicos, no solo por la mala gestión económica, sino porque se han llevado el dinero de los españoles supuestamente y no lo han devuelto supuestamente. Cara pensativa. Por no haber llegado a acuerdo de gobierno el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, que tenga los siguientes puntos. Segundo, acuerdo en cómo se van a financiar las pensiones de todos los españoles. Tercero, un acuerdo para la devolución de las competencias educativas de todas las comunidades autónomas al Estado y una ley educativa duradera. Cuarto, un acuerdo en materia de la cuota de los autónomos AS, que son por otro lado lo que pueden crear empleo, mientras que un funcionario no puede, igual o por debajo del sueldo mínimo interprofesional,
gratis, por encima del salario mínimo interprofesional, según lo que ingrese, que amos y amas de casa estén dados de alta como autónomos y que así coticen a la seguridad social, pues ellas también usan los médicos, siempre que no trabajen fuera del hogar. Así tendrán una pensión contributiva cuando se jubilen, aplicable también a mujeres o hombres maltratados, y padre o madre o ambos maltratados por sus hijos/hijas, que tengan la opción de que la seguridad social les pague al empleado o al mismo dueño, al igual que hacen con los funcionarios que les ponen un sustituto o sustituta. El mismo derecho tiene un autónomo a que puede ser sustituido mientras está enfermo o baja por maternidad que un funcionario o funcionaria. Ambos están cotizando a la seguridad social, con una diferencia: que el autónomo puede crear empleo para otra persona y el funcionario no. Quinto, que tengan el mismo sueldo una persona con discapacidad haciendo el mismo trabajo que una persona sin discapacidad aunque nos contraten centros especiales de empleo, que les den una subvención como para que se nos pague el mismo sueldo que a la persona sin discapacidad desempeñando el mismo trabajo, aunque para contratar a una persona con discapacidad se le ponga otro nombre al trabajo que va a desempeñar, porque eso sí, los discapacitados tenemos que pagar los impuestos, la luz, el agua, el gas, la comunidad etc., como las personas no discapacitadas. Por cierto, los discapacitados no somos moneda de cambio de nadie. Esto me suena a la época de esclavitud que se hacía con las personas negras, lo que amos querían y encima no podían protestar, porque se supone que también nos pueden ayudar los sindicatos, pero somos un cero a la izquierda. Discapacitados, no estamos dentro para ellos dentro de la sociedad laboral. Solo hay que mirar los datos del paro, desempleo. Nos arreglan solo con las pensiones no contributivas, haciendo que nos sintamos inútiles y socialmente rechazados. Ahora, eso sí, después se sacan fotos y vídeos con nosotros para usarlos en las campañas electorales, sean los partidos políticos o los sindicatos, pero la realidad social es que no nos mete la política reales sociales de empleo, al considerar que por tener una discapacidad somos incapaces de realizar un trabajo, porque desconocen de las distintas adaptaciones que hay tecnológicas o de otra índole para que los podamos realizar y no les interesa. Eso sí, hacen leyes que después no se cumplen porque la hacen realmente sin conocer las necesidades, además de que no caen en la cuenta que al cumplir años vamos perdiendo habilidades y capacidades hasta que un día dicen: cuando yo era joven o más joven podía hacer esto o lo otro. Sexto, porque el no acuerdo de gobierno está provocando que muchos inversores que pueden crear empleo y sacar de la pobreza a muchos españoles están yendo, y darnos libertad para elegir qué queremos comer, dónde queremos comer, qué queremos vestir y dónde queremos educar a nuestros hijos en caso de tenerlos. Todo eso es delito lesa humanidad, pues el no tener empleo, una vivienda digna, comida, calzado y ropa está provocado por los políticos, sean de sindicatos o de partidos políticos. Además de que no nos podemos olvidar de la situación de separatismo que está creada en Cataluña, País Vasco, Galicia, el no respeto a quien ha ganado las elecciones y que todo ello junto puede dar lugar a una guerra.